En el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Miren, lo que les voy a contar no es fácil. No es algo que uno cuente en una mesa con café y risas. Esto es para cuando el mundo está en silencio, cuando las luces de la calle ya no molestan. Yo trabajaba en una tienda de videojuegos de segunda mano, de esas con olor a polvo viejo y plástico barato. Mi turno era el de cierre, el de la noche. Mi trabajo era ordenar, limpiar y a veces, si el gerente no andaba cerca, probar alguna rareza que llegaba. Un día, en la trastienda, entre pilas de cartuchos que nadie quería, encontré uno, sin etiqueta, solo plástico gris, con una mancha oscura casi imperceptible en una esquina. Llevaba meses ahí, nadie lo había podido vender. Era una de esas curiosidades que te hacen pensar, ¿qué secreto esconde? Lo agarré, pensando que sería una joya olvidada, o, lo más probable, una copia pirata inútil. Lo conecté a la consola de pruebas que teníamos, una máquina vieja, con la carcasa amarillenta por el tiempo y el uso. El zumbido familiar de la consola llenó el silencio de la trastienda, un sonido que siempre me había parecido inofensivo, casi reconfortante. La pantalla parpadeó y el juego arrancó. Era una interfaz simple, de 8 bits, con un título genérico que no recuerdo. Y ahí, en el menú principal, una partida guardada. Jugador 1. Con solo unos minutos de progreso, como si alguien lo hubiera encendido, jugado un poco y luego lo hubiera abandonado para siempre. Una parte de mí pensó en el gerente, en su cara de pocos amigos si me viera perdiendo el tiempo con una porquería así. Pero la curiosidad era más fuerte. Inicié una partida nueva, sin saber que en ese momento no estaba empezando un juego, sino que el juego me estaba empezando a mí. El zumbido familiar de la consola llenó el silencio de la trastienda, un sonido que pronto se volvería siniestro. Después de un breve descanso para estirar las piernas y tomar un café rancio, regresé a la trastienda. Eran casi las 2 de la madrugada y el plan era apagar la consola, cerrar la tienda y largarme a casa. Pero la consola estaba encendida, parpadeando. La luz azul del botón brillaba en la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías llenas de cartuchos. Mi corazón dio un vuelco. Estaba seguro de haberla apagado. Lo recordaba con la claridad de quien hace una tarea rutinaria 1000 veces. Me acerqué, con una mezcla de fastidio y un escalofrío que me recorrió la espalda. Y entonces lo vi. En la pantalla no estaba el jugador 1. No, estaba mi nombre. En mayúsculas, brillante, pixelado. Y la partida guardada, que yo había dejado en 0, ahora mostraba un progreso significativo. Un contador de tiempo que marcaba horas, no minutos, y escenarios que no había jugado, habitaciones que no reconocía, pero que se veían extrañamente familiares en su tosca representación de 8 bits. Un sudor frío me perló la frente. Intenté racionalizarlo. Un fallo eléctrico, un botón que se quedó atascado, mi propia mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero la imagen de mi nombre ahí, en una partida que no había tocado, era demasiado vívida, demasiado personal. Con un nudo en el estómago, apreté el botón de apagado, esta vez asegurándome de mantenerlo presionado hasta que la luz se extinguiera por completo. Luego, con manos temblorosas, desconecté el cable de la corriente, como si cortar el flujo de energía pudiera cortar también la conexión con lo que acababa de ver. La imagen de su nombre en la pantalla, en una partida que no jugó, se grabó en su mente, una semilla de pánico en la oscuridad de la noche. Esa noche no dormí. La imagen de la consola, de mi nombre en la pantalla, se repetía en mi mente como un bucle. Me daba vueltas en la cama, la almohada empapada en sudor, el edredón enredado a mis pies. El apartamento, normalmente un refugio, se sentía opresivo, cada sombra una amenaza potencial. Y entonces empezaron los sonidos. Al principio, pensé que era mi imaginación, el estrés, el cansancio acumulado, un leve zumbido, casi imperceptible, como el de una máquina que trabaja en la distancia. Luego, se hicieron más claros.
Melodías pixeladas, cortas, repetitivas, como las que escuchas en un juego de 8 bits. Efectos de sonido, un salto, una moneda, un golpe metálico. Venían de todas partes y de ninguna, filtrándose por las paredes, por el techo, por debajo de la puerta. Me levanté, el suelo frío bajo mis pies descalzos. Recorrí el apartamento, abriendo puertas de armarios, asomándome por las ventanas que daban a la calle desierta. Nada. El silencio volvía, pesado, solo para ser roto de nuevo por ese eco fantasmal. Me senté en el sofá, abrazándome las rodillas, el corazón latiéndome como un tambor. ¿Era un vecino? ¿Alguien jugando a altas horas de la madrugada? No, el sonido era demasiado íntimo. Parecía vibrar dentro de mi cabeza, no fuera. La ansiedad me carcomía, impidiéndome discernir si lo que escuchaba era real o si la paranoia me estaba hundiendo en un abismo de locura. Pasé la noche en vela esperando el amanecer, esperando que la luz del sol ahuyentara esos ecos. Pero el leve zumbido de una consola fantasma se convirtió en la banda sonora de su insomnio, un presagio de lo que estaba por venir. Al día siguiente, mi cuerpo era un bloque de tensión. Llegué a la tienda arrastrando los pies, el café en la mano temblándome. Lo primero que hice fue ir directo a la trastienda, con una mezcla de miedo y una necesidad enfermiza de verificar si lo de anoche había sido real. La consola estaba apagada, desconectada, tal como la había dejado. Un alivio momentáneo me invadió, pero duró poco. Varias cajas de juegos, de esas que guardábamos para reponer estanterías, estaban tiradas en el suelo. Figuras de acción de plástico, que deberían haber estado alineadas en sus cajas, yacían esparcidas, algunas con las extremidades rotas o con rasguños. Un escalofrío me recorrió la espalda, los daños, la forma en que estaban los objetos. Era familiar. Me recordó vagamente a esos escenarios que había visto en la partida guardada con mi nombre. Esos obstáculos pixelados, esos daños en el entorno virtual. Era como si el juego hubiera tomado una parte de la trastienda y la hubiera replicado, o peor, la hubiera usado como un tablero de juego. Mi corazón se aceleró. Empecé a reordenar todo frenéticamente, sudando frío, intentando ocultar el desastre antes de que alguien más lo viera. El pánico se apoderaba de mí, una sensación de estar siendo observado, de que algo me estaba siguiendo. En ese momento, la voz del gerente, áspera y llena de reproche, me sobresaltó. Oye, ¿qué es este desorden? ¿No puedes hacer tu trabajo? Ya te he dicho que no me gusta la falta de atención, y si sigue así, tu puesto corre peligro. Su voz era un golpe, pero la visión de los objetos alterados era una herida abierta en mi percepción de la realidad. Mientras intentaba concentrarme en mis tareas, mi mente seguía en la trastienda, y entonces sentí una picazón persistente, extraña, en el antebrazo izquierdo. Al principio la ignoré, pensando que era una alergia o el roce de alguna caja, pero no se iba. Era como si algo se moviera bajo mi piel, un cosquilleo constante que se transformó en una quemazón leve. No pude más. Me escabullí al baño de la tienda, cerrando la puerta con pestillo. Bajo la luz fluorescente, fría y cruda, me remangué la camisa. Y ahí estaba, una marca. Pequeña pero inconfundible. En mi piel, en mi propia carne, había una especie de pixelado, como si un trozo de un gráfico de videojuego se hubiera impreso en mi antebrazo. Era roja, irritada, con una geometría antinatural, como una quemadura, pero sin el dolor punzante, más bien una sensación de tensión. Pasé los dedos sobre ella, intentando frotarla, esperando que desapareciera, que fuera solo una ilusión, una mancha de tinta. Pero no, la marca estaba ahí, anclada. El horror se volvió físico, real, innegable. Mi respiración se aceleró, el aire se me atascó en los pulmones. Mi comportamiento, ya de por sí errático, se volvió más retraído, más ansioso. Un compañero, un chico joven que siempre me había caído bien, se me acercó con una mirada de preocupación. Oye, ¿estás bien? Estás pálido y no paras de moverte como si tuvieras hormigas. ¿Te sientes mal? Solo pude balbucear una excusa tonta, algo sobre no haber dormido bien.
pero su mirada se posó en mi brazo, donde intentaba ocultar la marca. La marca en su piel era una prueba irrefutable, un tatuaje forzado por una realidad que se desmoronaba. La noche siguiente, la decisión estaba tomada. Tenía que confrontar esa cosa. Con una mezcla de terror y una rabia fría, encendí la consola de pruebas en la trastienda. La luz azul volvió a iluminar el espacio, pero esta vez sentía su presencia como un enemigo. Antes de tocar el teclado, mis ojos se detuvieron en algo. Pequeñas manchas, rojas, oscuras, secas, en el teclado de la consola. Sangre. Apenas visibles pero inconfundibles. Me quedé helado. Yo era el único que había tocado esa consola en días. ¿De dónde venía esa sangre? ¿De quién? El cartucho sin etiqueta estaba en su lugar. La mancha oscura en su borde parecía más pronunciada ahora. Con un temblor en las manos seleccioné la partida guardada. Mi nombre. Y lo que vi me arrancó un grito ahogado. El juego había avanzado aún más, y el nuevo nivel era mi apartamento. Mi sala de estar, mi cocina, mi dormitorio, todo pixelado, distorsionado, pero inconfundiblemente mío. Los objetos que había visto movidos o dañados en la tienda, ahora aparecían con sus contrapartes virtuales en la pantalla. Un horror gélido me invadió. Intenté borrar la partida. Formatear el cartucho. Cada intento era inútil. El juego se negaba. Las opciones simplemente no respondían o me devolvían a la pantalla principal. Era como si la cosa se resistiera, se aferrara, y en ese momento la marca en mi piel ardió. Un dolor punzante, como si la carne se estirara. Miré mi antebrazo. La marca pixelada se había expandido, ligeramente pero lo suficiente para que el patrón se hiciera más complejo, más definido, como si el juego respondiera a mi intento de erradicarlo, grabándose más profundamente en mí. La sangre en el teclado y su apartamento en la pantalla confirmaron su mayor miedo. El juego no era solo un software, era una extensión de su pesadilla. Regresé a mi apartamento, exhausto, al borde del colapso. Ya no era un refugio. Era el escenario del juego. La puerta, que siempre me había parecido un límite seguro, ahora era solo una pantalla de carga. Entré. El aire pesado. El silencio cargado. Y ahí estaba. La abolladura en el mueble de la sala, justo donde había visto un daño similar en la versión pixelada. El reloj de pared, que siempre había funcionado perfectamente, se había detenido a una hora específica, una hora que recordaba haber visto en una de las interfaces del juego. Pequeños objetos personales, fotos, un libro que leía, estaban movidos o con rasguños que no recordaba. No había sido mi imaginación. El juego había invadido mi casa. Había cruzado la última frontera. Caí de rodillas en el suelo, sollozando, con el rostro entre las manos. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no eran suficientes para lavar el terror. Mi hogar ya no era mío, era un nivel más. Él, el protagonista involuntario. Pasé la noche en un estado catatónico, acurrucado en una esquina, sin encender ninguna luz. Mi teléfono vibró varias veces, llamadas de amigos, de mi familia, preocupados por mi ausencia. Las ignoré. No podía hablar. No podía explicar. Sentía que cada sombra era una amenaza, cada crujido de la madera un eco de los sonidos del juego. Las paredes se cerraban sobre mí. El aire se volvía denso. Mi apartamento, antes un refugio, se había convertido en un nuevo nivel del juego y él, el protagonista involuntario. Los días siguientes fueron un infierno. En la tienda, intentaba trabajar, pero mi mente estaba fragmentada. No podía concentrarme en nada. Cada cliente era una distracción, cada tarea una tortura. La marca pixelada en mi piel se había vuelto más grande, más dolorosa. Ya no era solo una irritación, era una herida abierta que pulsaba con cada latido de mi corazón. Se había extendido por casi la mitad de mi antebrazo, un patrón geométrico oscuro que sobresalía de la piel. Ya no podía ocultarla fácilmente. Un compañero de trabajo, el mismo que me había preguntado si estaba bien, me vio un día mientras reponía unas estanterías. ¿Qué te pasó en el brazo? Su voz era de genuina preocupación y señaló la marca, que ahora era innegable. Intenté balbucear una excusa.
algo sobre un accidente con una caja o una quemadura, pero las palabras se me enredaban en la boca. La vergüenza y el terror se mezclaban en un nudo en mi garganta. Mi comportamiento errático, mi palidez, mi incapacidad para mantener una conversación coherente, todo eso ya había llamado la atención. El gerente, con su cara de pocos amigos, se acercó, la mirada dura, los brazos cruzados. Escucha, ya he tenido suficiente. Tu negligencia, tu comportamiento extraño, no puedo tener a alguien así trabajando aquí. Estás despedido. Lo dijo frente a otros empleados, humillándome públicamente. Pero en ese momento la humillación era secundaria. Lo único que sentía era que el juego me había arrancado una parte más de mi vida. El despido fue el final de su empleo, pero la marca en su piel era el inicio de una condena mucho más profunda. Me encerré en mi apartamento. Ya no podía salir. Cubrí todas las ventanas con sábanas gruesas. No quería que la luz del exterior, ni mucho menos la de las pantallas de la calle, me alcanzara. Evitaba cualquier fuente de luz artificial, viviendo en una penumbra constante. La marca en mi piel, la marca pixelada, se había estabilizado. Ya no crecía, pero era permanente. Un recordatorio constante, doloroso, de lo que había vivido. Un tatuaje forzado, incrustado en mi carne, que me conectaba irrevocablemente a esa pesadilla. Desarrollé una fobia extrema a cualquier pantalla. Televisores, teléfonos, ordenadores. La sola visión de una pantalla encendida me provocaba ataques de pánico. El corazón se me aceleraba, el aire se me iba, las manos me temblaban. Era como si cada píxel pudiera ser una puerta, una ventana por la que el juego pudiera volver a invadir mi realidad. Cada tanto, en el silencio opresivo de mi encierro, escuchaba un leve zumbido, el mismo zumbido que hacía la consola al encenderse. Un sonido fantasma que me perseguía, incluso en el silencio más profundo. Vivía en un aislamiento autoimpuesto, convencido de que cualquier interacción, cualquier pantalla, podría reactivar el juego, o peor, extender su alcance. No quería ser el escenario de más partidas. No quería ver mi vida convertida en un código de error. Su vida se había convertido en un nivel de juego sin fin, donde la única forma de ganar era no jugar, y aún así, la partida seguía corriendo en su interior. Han pasado meses desde entonces. Soy un fantasma de lo que fui. Mi vida es un eco, una sombra de lo que era antes. A veces la necesidad me arrastra, la necesidad de saber, de ver. Paso por la antigua tienda de videojuegos, incapaz de resistir la atracción. A través del cristal de la vitrina, en la penumbra del interior, vislumbro la trastienda. La consola de pruebas permanece en su lugar, intacta. Nadie la ha movido, nadie la ha vuelto a probar. Un escalofrío me recorre la espalda, un frío que no tiene que ver con el clima. La marca en mi piel, en mi antebrazo, palpita levemente. Una punzada sutil, casi imperceptible, pero yo la siento. Es como si el juego, aunque inactivo, aún estuviera conectado a mí. A través de esa marca, a través de esa conexión invisible, sé que el juego no ha terminado. Solo ha cambiado de fase. Y que yo soy el único que lleva la carga de esa partida interminable. Vivo con la fobia a las pantallas, con el terror constante de que un día, una pantalla cualquiera, en la calle, en la casa de alguien, se encienda y muestre mi nombre. Vivo con la marca física, un testimonio silencioso y permanente de mi horror personal. Un jugador atrapado en un juego que nunca se apaga. El juego sin etiqueta había terminado su partida con él, pero su sombra, como un pixelado eterno, lo seguiría hasta el final de sus días. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.